Los periodistas. Aquí está el padre José Merino y Benítez, como casi todos los lunes de todo el año, para darnos la reflexión, darnos el consejo, marcarnos una pauta de lo que debemos de considerar en nuestra vida como católicos, como cristianos. Padre, buen día. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues bien, fíjense que en estos últimos días se ha estado hablando mucho de una gran encíclica del Sí, Papa León XIII, todo el mundo habla de la Rerum 1890. Novarum y yo creo que pocos la han leído como usted la ha leído, ¿eh? Usted sí la ha leído. Sí, 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 sí. Y es la primera encíclica de la época moderna en doctrina social de la Iglesia. Fíjense, ha habido muchísimos documentos a través de la historia en la que los papas han hablado de circunstancias sociales, en algunas cosas que ya ahorita están totalmente superadas, pero que bueno, en su época fueron importantes. Pues bien, pero ya en la época contemporánea, 1891 marca esto. O sea, como el mismo Papa en la encíclica nos dice en la introducción, es un número. Bueno, para eso hago un paréntesis. Todos los documentos, los libros de la iglesia tienen páginas, pero nunca se rigen por páginas. Cada párrafo es un número. Por ejemplo, la encíclica Rerum Novarum tiene 41 párrafos, por lo tanto tiene 41 números. Entonces, en la encíclica, en el número tantos, dice esto. Y así es muy fácil hacer una cita y que cambian las paginaciones, da lo mismo. Los párrafos siempre serán los mismos. Pues bien, en el primer párrafo, una introducción, precisamente nos habla de la situación que se vivía en aquel entonces. Y miren, eso es muy importante. Para poder analizar cualquier documento, es necesario ver en qué ambiente fue escrito, con qué forma de lenguaje fue escrito, para que entonces podamos ver, por eso se dijo esto y esto, y por eso se dijo de tal forma. Pues bien, entonces el Papa lo que hace es que pone en este primer párrafo, describe los grandes rasgos de la situación. Ahora, de la que se había llegado a consecuencia de este régimen económico. O sea, estaba la revolución industrial y todo este nuevo régimen económico, ya dejaron de ser agricultores, empezó con el vapor, las máquinas y de ahí las industrias, pero aquí hubo problemas muy graves en relación a la justicia social para con los trabajadores. El obrero estaba en situaciones sumamente difíciles. Y entonces viene ya la primera parte de la encíclica, a partir del párrafo segundo. Y entonces nos habla de, y así lo pone, una exposición polémica. O sea, sí está formando crisis la situación. Y entonces el primer punto era el punto de vista socialista, donde querían y proponían la abolición de la propiedad privada, como lo siguen haciendo los de corte socialista hasta nuestros días. Y aquí tenemos que saber entender, o sea, es la propiedad privada, es la parte material de lo que es el salario. Es decir, yo de lo que gano de salario, una parte lo consumo inmediatamente en alimentación, en hospedaje, en vestimenta, en traslado, etcétera. Y voy dejando una parte, que es el ahorro. Ahora, sumando mis ahorritos,
honrados ahorritos de cada día, o de cada semana, o de cada quincena, como quieran. Se va sumando eso y logro comprar algo. Esa es mi propiedad privada que he ganado con el ahorro de mi trabajo. Es parte ya de mi trabajo. Es parte de mi salario. Por lo tanto, no se puede enajenar. O sea, yo que ya lo puedo regalar si quiero. Lo puedo trasladar para otro uso si quiero, siempre y cuando todo sea legítimo. Ahora, pero que me lo quiten nada más por quitármelo, que la propiedad privada se desaparezca, eso no es. Y entonces, por eso el Papa pone esta denuncia, sobre todo, ¿por qué se critica la situación? Entonces viene, ¿por qué esto que se pone como si fuera beneficioso al obrero? Es un punto de vista desde el obrero que no tiene participación en la propiedad. O sea, a fin de cuentas, se le quita al propietario, que para el obrero y que todo, tampoco, porque tampoco el obrero podrá tener propiedad. Se desaparece la propiedad. Entonces, ¿de quién es? De la dictadura. Y entonces, ahí es donde viene todo el problema. Ahora, cuando se va viendo toda esta situación de la propiedad, es también administración. Y entonces pone desde el punto de vista humano en general la superioridad del ser humano sobre la materia. También se pone eso. O sea, no es que la materia sea más valiosa que el ser humano. No, la superioridad absoluta del ser humano sobre la materia y sobre el dominio en la materia. Ahora, muy diferente, y lo pone el Papa, al dominio que los animalitos van teniendo sobre el resto de la creación. O sea, el ser humano con su inteligencia, con su voluntad, con su libertad, todo, va teniendo un dominio mucho mayor. Los animalitos también tienen dominio, tienen su lugar, tienen etcétera, muchas cosas, tienen derecho a su alimentación y comen de los frutos de la tierra, con todo derecho, pero es muy diferente el uso de que los animalitos dan de la naturaleza, de el uso y la transformación vía el trabajo que el ser humano hace de esta misma naturaleza. Y entonces viene la naturaleza intelectual del hombre, que le permite elegir entre los bienes, incluso respecto al futuro. Y entonces, eso ya es el párrafo 5. Entonces, como la intelectualidad del hombre. Aquí ya estamos mucho superior a los animalitos. Aquí el hombre es capaz de pensar, de analizar, de proyectar, de decidir y de actuar. Y entonces la naturaleza intelectual del hombre que le permite entonces elegir bienes, incluso respecto al futuro. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ser humano? A tener capacidad de análisis. Y aquí es una de las grandes tareas que se propone el Papa. O sea, ¿cómo se le va a hacer para que el obrero, que normalmente no tenían mayor instrucción y a veces ni educación, o sea, a veces casi como animalitos, o sea, de tal manera se tenía en sumisión a toda esta clase que llamaban el proletariado, que entonces estaban en situaciones donde casi no pensaban. Y tenemos que ver también entre nosotros en nuestros días, o sea, cuánta tarea tenemos
sobre todo porque se está viendo que la instrucción está decayendo terriblemente. Estamos haciendo autómatas que sepan hacer cositas así, habilidades digitales, pero no pensar. Y entonces, que no están pensando. A mí me causa mucho problema cuando llegan inclusive los niños de catecismo y les digo, bueno, a ver, ¿qué duda tienen? Y lo que me están preguntando no son dudas de catecismo, son dudas de palabras que no entienden, llamémosle de diccionario. O sea, ya su lenguaje es muy corto, Sí, el léxico de los jóvenes es muy reducido. muy reducido. Y entonces no hay capacidad de poder entender muchas cosas, porque no entienden las palabras. Entonces, esto no lo estamos viendo hace 134 años que el Papa sacó la encíclica. Sigue siendo actual y peor tantito, se está agravando. Porque si del conocimiento que había hace 134 años había una deficiencia, el conocimiento ahora ha abarcado muchísimo. Bueno, ¿y qué tanto ha desmerecido la instrucción de nuestros jóvenes? O sea, jóvenes que terminan primaria, secundaria, y que hay muchas cosas elementales que no entienden, no están dentro de sus conceptos mentales. Su diccionario no llega ahí. O sea, tenemos que prestar mucha atención. ¿Por qué? Porque para poder entender es necesario saber las palabras que me están diciendo. Cuando escuchamos otro idioma que no sabemos, decimos, oye, ¿sabe qué? No entiendo nada. O de un idioma que sabemos poquito, decimos, bueno, voy intensivo, pero la verdad ya lo que dicen no lo entiendo. ¿Por qué nos falta lenguaje? Y así que nos falte lenguaje en nuestro propio idioma, esto es mucho peor. Sí, sí, Pues sí. bien, creo que aquí es uno de los puntos que, pues, esta encíclica de más de un siglo nos sigue dando mucho que aprendamos. Pues entonces viene el punto 6 de esta primera parte. Es la prioridad del derecho del hombre respecto al Estado. Fíjense, aquí tenemos que tener mucho cuidado. El Estado está al servicio de la humanidad y no la humanidad al servicio del Estado. O si quieren cambiarle el término, el Estado al servicio de la ciudadanía y no la ciudadanía al servicio del Estado. Y ahora tenemos que aprender mucho. ¿Por qué? Porque si el Estado se está sintiendo ya el dueño y propietario de todo, de las casas, de las calles, de todo, y si te quieres parar acá, pues tienes que mínimo pedir permiso al dueño, al Estado. O sea, que te voy a dar permiso máximo por 3 horas. Veamos la filosofía que lleva atrás todo esto. No simplemente recaudación, es dominio. Y que entonces ya no puedas tener derecho a estacionarte en un lugar a no ser que pidas permiso al Estado. Y si te vas a estar más tiempo, tienes que pagarle al Estado, al dueño. Y tengamos mucho cuidado, porque muchas boletas de casas ya no dice propietario, porque ya no hay propiedad. Dice usuario de esta casa. O sea, el propietario es el Estado. Estamos regresando a esta época
del estatismo. Es el socialismo en su forma más original, llamemos, por no decir rudimentaria. Entonces, la prioridad del derecho del hombre sobre el Estado. Esto lo pone en el número 6 de la encíclica Rerum Novarum, lo pone el Papa, para no permitir todo ese dominio que vino de muchos estados, estados fascistas, estados socialistas, que a fin de cuentas era lo mismo. El nazismo era el nacionalsocialismo, el de Hitler. Ahora, distribución entre el señorío final de todos los hombres. Ahora, así, ¿cómo vamos nosotros a poder hacer una distinción entre el señorío, ser señor, ser dueño de las cosas? Así, sobre los productos de la tierra y del señorío instrumental sobre algunos de ellos. O sea, aquí ya no era solamente la época anterior, que era una época agrícola, y los productos de la tierra era del que lo cultivaba. Y el que lo cultivaba, entonces ya con eso, pues podía comercializarlo y resolver sus otras necesidades. Vendía su maíz y compraba azúcar, por ejemplo. Ahora, esto que fue con todo el sistema de comercio, ahora vemos que es diferente, porque además de tener los productos del campo, de la tierra, entonces detienen los productos instrumentales. Entonces, ¿cómo estos productos de instrumentos para lograr algo más? En la antigüedad se tenían instrumentos, se tenía el arado, se tenía el azadón, se tenía la pala, etcétera. Pero aquí ya vino a haber un crecimiento de tal manera de los instrumentos de producción, vía la máquina del vapor, vía estos inventos que en aquella época eran las cosas nuevas. Y que entonces, cómo se fue transformando el sistema productivo. O sea, primero era de extracción, era primario. Sistema de extracción en el campo, en la ganadería, en la minería, etcétera. Aquí ya es el sistema de industrialización, o sea, de producción en cantidades grandes. Entonces, ya no era un telarcito ahí de mano donde hacían lo que ahora conocemos como artesanías de huipiles, de cobertores, etcétera, sino ya fueron máquinas que estaban produciendo mucho. Pues bien, ahora, pero todo esto, ¿cómo se debe hacer la organización entre lo que es el que mueve el capital? El capital está al servicio del hombre, no el hombre al servicio del capital. Eso lo puso muy claro el Papa desde un principio. La soberanía del hombre sobre las cosas. Ahora, esta soberanía que verdaderamente sea ejercida, y entonces viene la propiedad, y esta propiedad que sea productiva, y entonces viene la propiedad en grande. Pero todo esto, ¿qué equilibrios deben tenerse para que esta propiedad en grande verdaderamente sea en satisfacción para todos? Y entonces viene el número 7, el trabajo del hombre sobre la tierra. Y entonces viene el título normal de propiedad sobre los bienes de la naturaleza. O sea, el trabajo del hombre sobre la tierra no es solamente en el campo, sino también en la industria. Es el trabajo del hombre que hace
que esto se vaya produciendo. Las máquinas son un instrumento que deben facilitar el trabajo del hombre, no lo deben enajenar. Y aquí, ahora veamos las cosas nuevas de ahora. Ya no estamos hablando de revolución del vapor, estamos hablando de la cibernética, estamos hablando de la inteligencia artificial, como lo ha dicho mucho el Papa actual, Papa León. Ahora, que nosotros sepamos afrontar lo que ahora son las cosas nuevas, para que no vayan a ser causa de nuevas esclavitudes. Pero también tenemos que ver que en países que estamos en el subdesarrollo, que cosas antiguas no esclavicen más al ser humano. Y ahí tenemos una tarea muy grande. La soberanía del hombre sobre la naturaleza. Aquí nos lo dijo el Papa León XIII muy claro. Este primer capítulo es importante por eso. La soberanía del hombre sobre la naturaleza. La soberanía del hombre en su trabajo para hacer de la naturaleza lo que se necesita como satisfactores. O sea, la productividad. Ahora, pero esto significa que yo debo cuidar mis instrumentos de trabajo y debo cuidar la materia que trabajo. Y entonces viene la necesidad del cuidado de la tierra, que ahora se nos está olvidando. Es la explotación de la naturaleza. Y se les olvida que ustedes tienen hijos, que ustedes tienen nietos. ¿Qué tierra le van a quedar? ¿Tierra fértil o arenales? Y entonces, ¿qué va a ser para las siguientes generaciones? Ya tenemos un problema que no nada más se habla, se vive muy fuerte, el problema del agua. Pero así puede surgir también, ya se empieza a hablar el problema del aire, con toda la contaminación. Y podemos seguir hablando así de nuevos problemas, las cosas nuevas. Hay mucho desarrollo científico en muchas cosas, como es la inteligencia artificial, pero que este desarrollo científico verdaderamente nos esté enseñando que el ser humano debe ser inteligente, debe ocuparlo con inteligencia para poder aprovecharlo él y sus descendientes. Y entonces viene el examen del socialismo agrario. O sea, ya de tal manera que si un terreno para ser productivo necesita determinado tamaño, o sea, un surco da tanto, pero si se cultiva en un conjunto de muchos surcos, entonces puede ocuparse maquinaria, puede ocuparse fertilizantes, riegos, etcétera. Pero si ya nada más me queda un surquito, ni modo de meter maquinaria para un surco, ni modo. Entonces la productividad tiene a mucho a menos. Aquí, ¿cuál es la productividad del campo como campo para tener máximos frutos? Y aquí es un análisis se hizo, porque fue muy sencillo. No, vamos a repartir tierras. Y se repartieron tierras y después esas tierras para toda la familia, y como tenía 10 hijos, pues les tocó ya más un bebé, y a la siguiente generación ya no les tocó más que un surco o nada. Entonces, aquí vemos, no, es la utopía, el sueño. No, es que vamos a repartir. Espérate, hay cosas que son repartibles. Hay cosas que deben tener inteligencia gubernamental.
Hay cosas que deben tener inteligencia ciudadana. Hay cosas que deben tener inteligencia individual para el bien de todos. Y aquí es donde vamos nosotros viendo la respuesta, la responsabilidad. ¿Qué respuesta vamos a dar en los hechos ante la cuestión social? Y es la responsabilidad social de cada individuo en el lugar en el que está. Y entonces, así el Papa nos dice, desde el punto de vista de la familia, fíjense, que no se pierda ese concepto. ¿Qué es lo que nos da mucha fortaleza? Nuestra familia, nuestra casa, nuestro hogar, el lugar donde llegamos y el lugar de donde salimos. Ya llegué a casa, bendito sea Dios. Ya voy saliendo, que Dios me proteja, voy a hacer esto y regreso a casa. O sea, el concepto de familia, ahora tan atacado, ahora tan ignorado por muchos. Muchos jóvenes no tienen experiencia de familia. Cuando nacieron sus padres por cuestiones laborales, antes de que despertaran, los llevaban a la guardería. Ahí despertaban, ahí les daban de desayunar, ahí los cambiaban, ahí los divertían, etcétera, y después ya los arropaban, se dormían, y ya dormidos lo pasaban a recoger sus papás y iban a su casa. Pero salían dormidos, llegaban dormidos, y su casa era un dormitorio nada más. No había la vivencia con convivencia. Y entonces no hubo la experiencia de hogar. Y por eso se acabaron los sentimientos. ¿Por qué? Porque desde chiquitos fueron un número, fueron un uso. Después ya salieron de la guardería, empezaron su vida intelectual y lo mismo. Los iban a dejar a la escuela y los iban a recoger de la escuela y no había más. O sea, por eso creo que las generaciones que me tocó vivir, debemos darle muchas gracias a Dios, porque tuvimos hogar, tuvimos amigos, tuvimos una calle donde jugar, tuvimos muchas aventuras y había seguridad. Creo que todo esto, que no sea historia, que lo podamos rehacer, o sea, es el concepto de familia. No simplemente es un grupo para identificarte, te apellidas así. No, no es una identificación del apellido, es una pertenencia. Pertenezco a esta familia y esta familia que está emparentada con esta otra. Y estas familias que son avecindadas, que somos vecinos de estos y de estos. Y cuántas amistades verdaderamente desde muy adentro, aunque tengamos tiempo de no vernos, se sienten porque fueron los compañeros de vecindario, ya sea en la misma casa con patio común, ya sea conjunto de casas con la calle común. Éramos vecinos y así desarrollamos nuestra influencia y fuimos influenciados por ellos. Así que nos veíamos lo que significaba que las mamás tenían autoridad sobre todo los chilpayates. Y entonces había concepto de autoridad, había orden, había disciplina y había también mucho relax, o sea, había mucha informalidad, había una relación informal pero muy profunda. Eso se llamaba amistad y eso se llamaba cordialidad, cercanía. O sea, todo eso es la familia de papá, mamá y hermanos, y la familia extendida, que era
nuestros vecinos, nuestros hermanos de calle. Y después se fue creciendo, hicimos la familia más extendida, que es la amistad. Y los amigos son los hermanos que nosotros escogemos. Y todo esto, fíjense ya cómo el Papa nos lo va poniendo. Qué lástima que no le hicimos suficiente caso. Y así la prioridad, por lo tanto, del derecho de la familia respecto a la comunidad. O sea, la comunidad es muy importante, pero la familia es primero. O sea, papá, mamá, hermanos. Es una unidad que se sentía porque se vivía. Que ahora lo volvamos a vivir. Que hay circunstancias que no permiten tanta unión, como por ejemplo todos los días desayunar, comer y cenar juntos, como se hacía antiguamente. Todos los días hacer un rato de oración juntos para fortalecimiento del espíritu, de la familia. Todos los días salir juntos, etcétera. El domingo vamos juntos a la misa. Hay muchas cosas que ahora ya llevan otra dinámica, pero aunque no se pierda la unidad, que no se pierda la fortaleza, que no se pierda el gran entusiasmo que da el no ser abandonados, sino tener el concepto de pertenencia. Pertenezco a esta familia, pertenezco a este vecindario y así pertenezco a esta comunidad. Pero la familia es anterior y más importante que la comunidad, aunque la comunidad es también muy importante. Pues bien, yo creo que seguiremos platicando de todo esto, porque es una encíclica muy rica. Llevamos ni siquiera la cuarta parte, pero es que vayamos así analizando, reflexionándola, y los que puedan, pues la consiguen leerla. o la bajan ahí Sí. en la página del Vaticano ahí. Muy bien. Pues bien, maestro. Gracias, Padre Merino. Nos vemos la próxima semana. Primero Dios, Dios. seguiremos con esto. Buen día. Gracias. Gracias.